quiero llevarte a la vida de José. Ya habíamos hablado de que el sueño que Dios tenía con José tenía que cumplirse. Pero ¿cuántos recuerdan que venimos diciendo de que cada prueba que José debe atravesar sería como una estación que debe pasar? Partían de la intención de que los hermanos le querían matar, va al pozo, luego es vendido como esclavo y bueno, va pasando una serie de cosas. Cada estación que va siendo probado José le está llevando al cumplimiento del sueño de Dios. Usted también Dios tiene un sueño para su vida también, usted sabía. Así es que ese pozo en el cual usted se encuentra es la estación número 1. Así. Después le va a llevar a la estación número 2 y no sé en qué estación estará usted. Pero hoy le quiero hablar a usted de la estación del palacio, ¿sí? La prueba del palacio. ¿Qué se prueba en el palacio? Ahí es donde que comienza Dios, nos coloca muchas veces sobre bienes que no son nuestros, pero nos son entregados solo para administrarlos. Si usted lee la historia de José o la vida de José, él tenía que convertirse en el administrador, en el número 2 de Egipto, una de las personas más importantes, el rey, el faraón, y luego estaba él. Y él se le iba a asignar una tarea espectacular, una tarea maravillosa, sí, de administrar. Pero tenía que ser preparado. ¿Cuál sería la actitud o cuál sería la esencia de José al terminar el proceso por el cual Dios le estaba llevando? Ahora pregunto, ¿cuántos quieren cosas grandes para su vida? Me olvidé de esto. Pregunto. Todos tienen cosas grandes. Bueno, me parece hay algunos de fe. Hay otros que son bastante prudentes, parece, ¿verdad? No, pero te puedo asegurar que si tenés un autito chico, querés algo más grande. Tenés una casa chica, querés una casa más grande. ¿O no es así? Tenés una empresa chica, querés una empresa más grande. Tenés un ministerio chico, bueno, querés un ministerio más grande. Siempre está mal eso, no, está bien. Ahora, ¿cuántos están soñando verdaderamente con una gran empresa? Una empresa pero que sea de gran bendición y una empresa del reino. ¿Están soñando? Bueno, ahí veo manos levantadas. Ahora te pregunto, ¿cómo estás administrando las cosas pequeñas que Dios te entregó hoy? ¿Cómo estás tratando lo que Dios te confió? Todavía no ves. Está en el sueño, está en la visión. Está escrito, está inclusive, ya está el plan, ya está todo diseñado. Pero lo que hoy tengo es apenas, pastor, yo sí que no tengo nada. Tengo una gran empresa en mi mente, pero no tengo nada. Entonces, ¿cómo estás administrando ese talento que Dios te dio entonces? Si todavía no se puede tocar nada materializado, pero hay algo que Dios te dio, es ese talento. ¿O cómo estás tratando las cosas que se te confió? Si vos querés algo propio, muchos dicen, ya no quiero más vivir siendo empleados de otros, quiero independizarme, quiero mi propia empresa. Ahora la pregunta, ¿cómo estás tratando lo que no te pertenece? José no tomó ventaja de su posición para aprovecharse de su puesto, sino que sirvió con fidelidad. Dice que José pudo pasar la prueba de la mayordomía porque fue fiel administrando bienes ajenos. Entonces, nosotros muchas veces anhelamos cosas grandes, pero no podemos ser fieles en cosas pequeñas. Aún no podemos ser fieles en las cosas que ni siquiera son nuestras, sino que se nos confían. Ahora, antes de confiarnos cosas grandes, Dios nos va a probar a nosotros con cosas pequeñas. ¿Cuánto ya nos está haciendo esperar el templo grande? Nosotros íbamos a inaugurar en el 2000,
2019 era que íbamos, que ya estábamos, que íbamos a inaugurar. Pero fines de 2019 creo que estábamos preparando para 2020, íbamos a inaugurar, algo así. Pero algo el Señor está preparando, todavía nos está llevando a esperar para poder administrar 3,000 personas. ¿Cómo estamos administrando hoy a ese grupo pequeño que el Señor nos entregó? ¿Cómo estoy yo atendiendo? Pero pastor, yo tengo 2 nada más, soy mi grupo, una persona nada más tengo. Ajá. ¿Quieres muchos hijos espirituales? ¿Cómo estás discipulando a ese hijo que Dios te entregó? Pues si no somos fieles con lo poco, tampoco lo seremos con mucho. Cham, si dice en Lucas capítulo 16 verso 10 nos dice la palabra: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y muchos oramos por negocios, oramos por ministerios, oramos por mejores puestos, oramos por mejores lugares, ¿sí? Pero no somos fieles con los de nuestro patrón muchas veces, o con lo de nuestro jefe. Y ni qué decir con nuestro jefe mayor. Y atención, somos fieles con los bienes de otros. Y acá viene una pregunta que quiero que te hagas, y no levantes la mano, ni tampoco digas en voz alta, pero ahora te pregunto: ¿cómo estás cuidando a aquellos que están anhelando la casa propia? ¿Cómo estás tratando esa casa que se te confió quizás en alquiler en este momento? No sé. ¿Cómo estás tratando el auto o el transporte que es de tu trabajo, de tu empresa y que se te confió? Me viene un poquito a la memoria en mi época de transporte y veía a los choferes a veces de mis compañeros. Bueno, yo manejaba el ómnibus de mi padre en el pasado, muchos años atrás, ¿verdad? Entonces cuidaba porque era mío, pero los muchachos eran ¡pran! 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 Parecía que esa caja estaba, no sé, era su enemigo número 1, ¿verdad? La caja de transmisión. Pero acá no están los choferes, acá ni tampoco los de la empresa que usan así el vehículo. No, acá usan como deben usar. Algunos están esperando su vehículo propio, pero pareciera ser que están empecinados por el vehículo de su patrón. Pregunta: ¿cómo estás tratando lo que no te corresponde o los bienes de otro? Y dice: muchos oran por esto, justamente por más, pero no pasan la prueba de la mayordomía. Colosenses capítulo 3 verso 22-25 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y este pasaje nos muestra que no solo estamos trabajando para nuestro empleador, sino que estamos trabajando para Dios al trabajar para Él. Nuestra recompensa viene de Él. Hoy en la primera celebración estaba diciendo: si vos todavía no cambiaste de patrón, si todavía no cambiaste de jefe, si todavía no cambiaste, sí, de esa autoridad a quien vos respondés, entonces vas a seguir trabajando humanamente y vas a seguir quizás lastimosamente siendo infiel, porque solamente cumplís cuando el ojo del patrón te ve. Pero menos mal que hoy no vinieron ellos, hoy estamos pocos y están todos los infieles, quedaron todos por ahí. Si yo no entiendo y si no llega la revelación a mi corazón que el trabajo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para mi Señor, no para mi jefe humano. Porque a mi jefe humano se le puede perder mis horas de trabajo, se le puede perder lo que él me confía, que recursos quizás, a él se le puede perder.
Y cuando Él está presente yo puedo ser el mejor, pero cuando está ausente yo puedo utilizar el tiempo de mi trabajo para hacer lo que yo quiera. Y eso voy a rendir cuenta, quizás con Él primeramente me puede también quizás desvincular, pero el problema está que aquel que me puede promover, aquel que sí tiene cosas mejores para mí y el que sí me va a llevar a las cosas más grandes, me está viendo las 24/7. Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Sí, Él está todo el tiempo y conoce con qué corazón estás respondiendo a tu tarea. Pregunto, ¿para qué querés ministerio? ¿Para qué querés ser un líder? ¿Cuál es tu motivación? ¿Y cuál es la motivación a la hora de hacer tu tarea como líder? Que el pastor Donald no se entere, que el pastor Donald o el pastor Julio no se entere, o que el pastor Julio nomás cuando ve que vos estás haciendo, cuando el pastor Donald no. Si esa es tu motivación, error. Porque también vos no lo estás haciendo para la iglesia de Dios. Eso también es otro error. Muchas veces pensamos que nosotros nos rendimos o nosotros estamos acá. Sí, hay por organización, nosotros nos debemos a la institución. Pero por encima de todo hay responsabilidad compartida. Usted se debe a esta institución, quizás yo me debo a esta institución, pero por encima me debo a mi Señor. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, ¿por qué somos infieles? Porque no tenemos la revelación de que quien verdaderamente tiene en sus manos la posibilidad, tiene la lapicera de llevarme a un mejor lugar, es mi Señor, no es mi jefe inmediato. Por eso vivimos así. Entonces, hoy nosotros tenemos la vida de José. Y miren lo que dice sobre la vida de José. José, versículo 1, capítulo 39 de Génesis, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Qué fue José? Varón próspero. Y luego dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pregunto, ¿tu jefe se enorgullece y exalta tu vida porque sabe que contrató a un ángel del cielo que todo lo que te entrega hace que vos prosperes? Tu jefe está corriendo todos los días a dar gracias porque te contrató, porque se da cuenta de que algo ocurre en tu vida. Porque todo lo que vos haces, qué maravilla, algo ocurre porque todo prospera. Y miren lo que dice, Jehová estaba con él. La prosperidad, según la Biblia, no está mal. Muchos caen en la doctrina de la prosperidad, que nosotros no lo hacemos. Lo que nosotros hablamos es lo que los principios bíblicos establecen. Y miren, la prosperidad es un concepto bíblico, pero algunos lo han distorsionado. Cuando Dios restaura una verdad a la iglesia, el diablo lo que hace es, se encarga de distorsionarla. Ahora, solo en el Antiguo Testamento se usa esta palabra de prosperidad 63 veces. ¿Y sabe qué significa? En hebreo significa empujar para adelante. ¿Cuántos necesitan un empujoncito para adelante en algún área de su vida? ¿Quieres ser como José? Algunos quieren ser como José, pero si se puede, Señor, evítame el pozo, evítame, Señor, la esclavitud, Señor, la prisión, ni hablar. Por favor, Señor, solo quiero ser administrador. Es fácil, ¿verdad? Repartir nomás ya lo que hay. Eso cualquiera lo hace.
pero atraer la riqueza. O sea que sature la riqueza, que sature los bienes, que solamente porque soples en una tierra eso produzca que la vida misma esté pero expandiendo y multiplicando todo lo que toque. Eso primero es lo que nosotros tenemos que lograr. Hay claves que Dios nos establece a través de la vida de José, nos muestra. José le había Dios revelado un sueño que tenía el rey, y eso lo llevó a él al lugar donde él tenía que llegar, ¿verdad? Pero mire, ¿en qué área usted necesita un empujón que Dios le dé para salir para adelante? Empiece primero a ser fiel en lo poco en dicha área para poder prosperar. Muchas veces los grandes cambios son resultados de hacer pequeñas cosas todos los días. ¿Quiere anotar usted? Los grandes cambios son el resultado de las pequeñas cosas que yo hago todos los días. ¿Cuántos quieren cosas grandes? ¿Estás dispuesto hoy a empezar a construir lo grande? Si es que no lo estás haciendo intencionalmente. Hoy tenés que empezar a construir el imperio que Dios tiene preparado para vos. Hoy tenés que empezar a construir la iglesia más grande que Dios tiene preparado para entregarte. Hoy tenés que construir la empresa más grande que Dios tiene preparado para vos. No va a ocurrir nada al azar. Mira, la fortuna creo que no sé si te va a llevar a tal, ¿verdad? O todo Telebingo, todo lo que hay. No, macana, lastimosamente. Eso es lo único que te va a llevar para atrás, lastimosamente. Mire, hay 4 claves que quiero compartir con usted. La primera clave es justamente para la prosperidad, es que la presencia de Dios esté con usted. Es lo que decía acá en Génesis sobre la vida de José. Si la presencia de Dios no está en mí, la vida misma está ausente. ¿Cómo puede estar la presencia de Dios en mí? Mire, hoy estamos recordando el número 5, día 5 de ayuno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Intensificar esa búsqueda, esa humillación, rendir nuestras vidas, rendir todo lo que nosotros tenemos y nos impide vivir dependiente de Dios. Aumentar mi tiempo en la palabra, conocer las promesas de Dios. Pero por encima de conocer las promesas de Dios, ¿qué es lo que nos pasa? Nos olvidamos nosotros de conocer a aquel que nos hizo la promesa. Encima de la promesa está conocerle al que nos dio la promesa. Y ese es el problema. Que muchas veces nos trancamos en las promesas, pero no conocemos al dueño de las promesas. Entonces yo necesito todo lo que Dios hace, todo lo que Dios toca, prospera y florece. Si Él está en tu vida, Él va a hacer prosperar aquello que vos pedís que sea empujado hacia adelante. Pero primer punto, Él tiene que estar. Si nosotros nos fijamos en lo que dice la Biblia también, que Dios estaba con José y la prosperidad en su vida se hizo visible. En Génesis capítulo 39, 2-3, como le leía, decía: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué es lo que prosperaba? ¿José hacía prosperar o Jehová hacía prosperar lo que estaba en la mano de Dios, de José? Es diferente. Por eso es que yo puedo tener muchos talentos, yo puedo tener muchos recursos humanos, claro, pero yo necesito al dueño de la creación que habite en mí y que vuelva, que camine conmigo. Ahora, esta frase, Dios estaba con él, se repite muchas veces en la Biblia, inclusive para describir a personas que prosperaron, incluso para describir a Jesús. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 10:38 sobre Jesús decía: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? ¿Quieres ser útil en las manos del Señor? Entonces, ¿qué necesitas? ¿A quién le necesitas?
a Él. Empieza todo en Él y todo va a Él y todo es para Él y todo es por Él. Si usted me está siguiendo, número uno, requisito primario es que Jehová esté contigo, ¿sí? Para prosperar debo contar con la presencia de Dios. Y dice, sí, pero Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todos lados. Es así o no es así. ¿Sabes qué? Él está en todos lados, pero se manifiesta no en todos ni con todos. Una cosa es que esté, otra cosa es que se manifieste. Entonces, querer manifestar vida ahí donde está muerto o hay esterilidad, invitarle a que Él sea parte. La clave a la presencia de Dios, punto número 2, es la obediencia. Sí, y si nosotros vemos la vida del rey Josafat, miren lo que dice en 2 de Crónicas capítulo 17, versos 3 al 6. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Este es un ejemplo de la obediencia. Anduvo en sus mandamientos, ¿sí? Y animó, dice, el corazón de Josafat y caminó en sus caminos. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros queremos la presencia y queremos atraer las bendiciones de Dios, pero nos resistimos a caminar en sus caminos o en sus mandatos. Entonces queremos caminar por el camino que nos lleva casi paralelo a Él, pero no en el verdadero camino. Y con Él no hay término medio. O soy o no soy. Entonces, en este ejemplo vemos a la obediencia. Ahora, veamos la desobediencia. ¿A quién le tenemos como ejemplo? Al rey Saúl. Dice que más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primera de Samuel capítulo 13, verso 14. ¿Por qué muchos pierden su reinado? ¿Por qué muchos pierden su autoridad? ¿Por qué muchos pierden su familia? ¿Por qué muchos pierden lastimosamente lo que Dios les entregó? Por andar por otros caminos, por desobediente a los mandatos de Dios. ¿Por qué a mí me pasa de todo? Yo ya no sé más qué hacer, ya no encuentro más salida, ya no entiendo más qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿No entendés lo que Dios quiere hacer contigo? Bueno, ¿sabes qué? Anda a la palabra. Y hoy encárgate de hacer lo que Dios te dice hoy. Entonces vas a empezar a entender lo que Dios quiere que haga o hacia dónde Dios te lleva. Si caminas en su palabra, hoy decidí, hoy cosas pequeñas, quizás hoy tenés que perdonar. Quizás hoy tenés que reconciliarte con alguien. Quizás hoy tenés que humillar tu corazón. Quizás hoy tenés que renunciar a un pecado. Quizás hoy tenés que cortar esa doble vida. Quizás hoy tenés que dejar de ser infiel con lo que Dios te entregó. Dejar de robar. Quizás hoy tiene que ser el día que empieces a confiar en Él y no practicar cosas que ofenden su nombre. Este año, mis hermanos, yo creo que tenemos tiempo, los 21 días de ayuno, es para que el Señor nos pueda mostrar lo impuro que hay dentro nuestro, para que nosotros podamos ser realmente purificados en medio del ayuno, de la oración. Que no sea tu jefe, que no sea tu pastor, que no sea tu líder quien te exhorte, sino que sea la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo toma y te convence de pecado y vos digas, esto ya nunca más. Hasta aquí llegué, no voy a seguir yendo directo al infierno, ni mucho menos voy a seguir destruyendo mi vida. ¿Cuántos entienden de que eso debe pasar en sus vidas para poder cambiar su destino? Hoy es el día, no mañana. Y sabes que no hay términos medios con el Señor. No hay términos medios. Con el Señor es o blanco o negro. No me malinterpreten algunos.
¿Es blanco o negro? A ver, ¿por qué se ríen algunos? Estoy hablando de ser radical. Mire, si no obedecemos, no podemos pretender que Dios camine con nosotros. Tengamos cuidado, porque haber caminado con Dios en el pasado no es garantía que Dios camine con nosotros en el presente. Eso le pasó al rey Saúl. Eso fue. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba en espíritu malo de parte de Jehová. Esto está en 1 Samuel 16:14. Dios no tiene favoritos, simplemente Él respalda a los que le obedecen. Entonces, vemos acá dos ejemplos: el rey Josafat y vemos al rey Saúl. ¿Con cuál de los dos te quedaría como modelo y a quién podrías imitar? Yo decía en el encuentro que la decisión tiene dos partes. Yo puedo hoy entender algo, puedo asumir que decido hoy ya apartarme de algo y salgo del encuentro, voy a mi casa, me encuentro con la realidad, de vuelta a la tentación, y si yo no mantengo la decisión que tomé allá para ejecutar cuando tenga que ejecutar, esa decisión que tomé quedó incompleto. Yo tomé la decisión de cambiar un área de mi vida, entonces cuando voy a casa tengo que pararme firme y tengo que derribar esos baales que me tenían a mí atados, y hoy tengo que declarar que solamente mi Dios será el Dios vivo, a quien me llamó y quien me escogió. ¿Habrá alguien que esté entendiendo? Hoy es el día en que tenemos que nosotros obedecer, pero con entendimiento. Mire, no se trata de solo obedecer simplemente, sino de la actitud con la que obedecemos. Y le voy a ser sincero, muchas veces lo más difícil es justamente trabajar en medio de personas que espiritualizan conforme a su propia opinión, cuando se trata de qué, de corregir. Y eso pasa mucho entre los, lastimosamente, hermanos. Porque la irresponsabilidad a una tarea se espiritualiza con que tenemos que ser amorosos y tenemos que ser misericordiosos y tenemos que seguir amando cuando nos hace su tarea. Menos mal que acá no existe ninguno y no está nadie. Entonces el hermano empleador que contrató al hermano empleado, y el empleado que quería leer su Biblia cuando tenía que acomodar los productos, y el que estaba espiritual en ese momento, su empleador, que es su hermano en Cristo, no le entendió, porque él tenía que poner a Dios en primer lugar. Hasta esas cosas podemos escuchar muchas veces, ¿verdad? No, si vos estás trabajando, vos estás trabajando. Tu intimidad y tu Biblia es a las 4 de la mañana, después de tu horario de trabajo. Pero qué bárbaro, ese empleador no tiene misericordia de su rapizá, que tiene necesidades. ¿Se da cuenta cómo a veces espiritualizamos hacia nuestra conveniencia? Pero ¿sabes qué? El Señor hoy te está llamando a que vos tomes la actitud correcta. Porque muchos, atención, muchas veces nosotros obedecemos, pero obedecemos con la actitud incorrecta. La obediencia debe ser voluntaria y debe ser con placer. Si a vos te cuesta obedecer y solamente estás cumpliendo porque no te queda otra opción, ¿sabes quién está viendo tu corazón? El dueño de tu corazón. Entonces, ahora, mucha gente pide las cosas grandes, pero no son fieles en las cosas pequeñas. Y mucho menos son fieles en las cosas que no le pertenecen, sino no son fieles con las cosas de que otros le confían. Mire, el punto número 3, la clave para una vida de obediencia es la fe. No se trata de cuánto me esfuerzo, sino de cuánto creo. Por eso es que yo tengo que conocer las promesas, tengo que conocerle al dueño de las promesas y tengo que creer las promesas. Pero si yo no creo las promesas es porque no le creo al dueño de la promesa. Parece que ese pasaje bíblico de Malaquías 3:10 que dice de que traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa,
y pruébeme, dice, a ver si no les abro las ventanas de los cielos y les saturo. ¿Y sabes qué? Hay mucha gente que aún creyendo en Dios, supuestamente creyendo en Dios, creyendo en la palabra, no diezma. Porque eso ya pasó, eso ya es del antiguo y todo. Pregunto, ¿sigue siendo el dueño de la creación Dios o no? Pregunto, ¿es un principio el que se establece de que nosotros somos mayordomo de lo que Él nos entrega y Él también es el dueño de todo? Y hay un principio que se rompe. Y si yo estoy reteniendo lo que no es mío, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo infiel. ¿Cómo me confiará más mi Dios o cómo me confiará más el dueño de la creación si yo no soy fiel con lo poco que Él me pone en la mano? Alguien que de repente hoy necesita entender que Dios, si le va a dar el empujoncito, tiene que empezar siendo fiel ¿en qué? Con el Señor de las cosas. Y vamos al ejemplo. Si Dios promete que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde si somos fieles en nuestros diezmos de ofrenda, bueno, ¿por qué entonces muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios en esa área? Por ejemplo. Entonces, mis hermanos, punto número 4. Le llevo a esto porque tengo que cerrar. La clave para una vida de fe es la palabra. Y la palabra dice en Romanos 10:17 de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si queremos prosperar, debemos contar con la presencia de Dios. Si deseamos contar con la presencia de Dios, debemos obedecer. Y si queremos obedecer, debemos creer. Y si queremos creer, debemos invertir más tiempo con la palabra de Dios. José dice de que Jehová estaba con él y todo lo que hacía Jehová prosperaba. No dice José prosperaba, Jehová prosperaba. Ahora, José en un momento dado es metido en la cárcel, que eso también se va a predicar más adelante. Y aún en la cárcel, el jefe de los carceleros le pone todos los presos del rey a su cargo. Y él dice que ni se preocupa porque sabe que estaba en las manos de José, porque Jehová estaba con él en la cárcel. ¿Cuántos están entendiendo de que cuando alguien ve de que Jehová está contigo, se te va a confiar no solamente lo poco, sino lo mucho? Y José fue digno de confianza porque era visible la presencia de Dios con él. La gente puede ver en tu vida la manifestación de Dios, pregunto. Y no me estoy refiriendo a que, ay Julio, seguramente te referís a las riquezas. ¿Será que si ven mi casa no dice mucho de eso, de que Dios esté conmigo? Si ven mi auto, no, me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que vos seas un mayordomo fiel y que Dios a través de vos, aún a los que te confían las cosas, prospera. Este principio de ser fiel, para ser fiel tengo que ser obediente. Esto me va a llevar al palacio, pero me va a llevar a ser verdaderamente, a que se cumpla el sueño de Dios en mi vida. Porque el fin de todo es que se cumpla el sueño de Dios, que Él pueda ser el segundo más importante para administrar. Y acá viene un punto. El pastor Germán nos habló duro y fue puntual de que no se toca las cosas que no me corresponden, porque él habló de la pureza sexual. ¿Qué le había confiado Potifar? Le dijo, le entregó todo. Y algunos a veces se confunden que toma hasta las esposas de su jefe. Y se confunden porque le confió tanto
Pero José no. José tanta confianza le tuvo, pero lo que no tenía que tocar, no tocó. Ese es un mayordomo fiel. Ese es el que puede ser confiable y el que puede ser llevado a lugares grandes y se le puede confiar lo más grande. ¿Usted me está siguiendo? Porque ya estoy cerrando. La pregunta es, ¿qué fue lo que se te confió y por la infidelidad o por la desobediencia o por la falta de temor a Dios o por la falta de la presencia de Dios en tu vida lo perdiste? Nosotros llegamos a esta casa o a la casa del Señor, como se dice, con las manos sobre la cabeza. Resultado de mi ignorancia de la palabra y resultado de mi orgullo y de mi soberbia humana, donde yo le dejaba a Dios fuera de mi vida. Pero cuando entendí que en el pozo donde estaba pensaba que era mi fin, empecé a entender que era el primer paso para el cumplimiento del sueño del Señor para mi vida también. Vivir sin Dios, vivir sin su presencia es peligroso y te lleva a un destino lastimosamente no muy bueno. Pero más allá de lo que podamos nosotros lograr en esta tierra, lo primero que necesito es la presencia de Dios para estar con Él eternamente. Yo quisiera que en este momento usted decida qué hizo con la vida que Dios le dio. Quizá usted tenga 30, 40, 50 años y nunca dejó que Dios, o nunca usted administró su vida conforme a su Señor. Porque usted dijo, no es mi vida, ni Dios se puede meter en mi vida. Mentira, Dios es el dueño de su vida. ¿Qué hizo con su vida? ¿Qué hizo con lo que Dios le entregó? Quizás ahora tenga que volver. Quizás ahora tenga que venir a Él. Quizás ahora tenga que reconocer que necesita depender totalmente de Dios. ¿Habrá alguien que hoy necesita arrepentirse de vivir su vida y haber malgastado y haber sido un mal administrador de lo que Dios le dio? Y estoy hablando de sus talentos, estoy hablando de sus dones, estoy hablando quizás de los recursos que Dios le dio, estoy hablando de la familia. ¿Qué hiciste con los hijos? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con lo que Dios te confió? Inclina tu rostro donde estás. Qué bueno sería si estáramos en un juicio, si estuviéramos ahí y estuviera el fiscal acusándonos o mostrando pruebas de las cosas, y eso se determina y se fundamenta de que sí cometí el hecho, generalmente el juez después dictamina de que tiene que haber una condena. Y yo quisiera que hagas ahora una representación y que ahí donde estás te imagines el juicio donde Dios conoce cada una de las acciones que cometiste o que hiciste en tu vida. ¿Cuál sería la sentencia del juez frente a muchas cosas que te confió? ¿Te encontraría culpable o inocente de las cosas que mal administraste? O quizás si se comprueba de que no fuiste fiel. Deja que el Espíritu Santo empiece a ministrar tu corazón y te empiece, ¿qué fue lo que descuidaste? Porque Dios quiere cumplir su sueño en tu vida. Dios quiere llevarte al lugar que te corresponde. Ahora estás en el palacio. Quizás no fuiste fiel, pero Dios te quiere dar una oportunidad. ¿Qué hiciste con el amor que Dios te dio para que vos le des a otros? ¿Qué hiciste con los recursos que Dios te dio para que también puedas dar a otros?
¿Fuiste un fiel administrador? En este momento, deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Padre, te pido en este momento que tú nos muestres en qué hemos fallado, en qué te hemos sido infiel. Señor, te pedimos perdón. Hable con el Espíritu Santo, pídale perdón. Quizá usted está reteniendo algo que usted tiene que dar, o quizá usted está utilizando incorrectamente lo que no le corresponde. Y este es el momento de pedirle perdón. Póngase a cuenta con el Señor ahí. Exprésele al Señor: te pido perdón, Señor. Si el Espíritu Santo le está quebrantando, por favor, no se calle. Pida perdón en este momento. Póngase a cuenta con Dios. Quizás todos tengamos que hacer esta oración de reconciliación. Decimos: Padre, ¿quiere repetir conmigo? Diga: Padre, te pido perdón. Si he fallado, si he pecado, te pido perdón. Renuncio, Señor. Hoy necesito tu perdón y hoy acepto tu perdón. Y yo creo que Jesús es suficiente para perdonarme y para pagar por mis pecados. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Hoy yo tomo ese regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, y creo en Jesús como Señor y Salvador. Lo tomo y te pido que me enseñes a caminar en tus mandatos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.